es como un profesor universitario enseñándole las verdades más profundas y complejas sobre la astronomía o las matemáticas a un niño que está en jardín, que está en preescolar y que apenas sabe leer. Muchas veces no entendemos a Dios ni su palabra, porque todo lo queremos analizar desde nuestra perspectiva. En el Evangelio de Juan, el capítulo número 11, cuando habla acerca de Lázaro, de la muerte de Lázaro, en el versículo 23, Jesús viene donde Marta y María. Y en el 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Luego Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí tenemos el ejemplo claro de lo que queremos compartir en esta hora. Jesús está hablando del presente. Tu hermano va a resucitar. Mientras que Marta está entendiendo en el futuro, que Jesús lo va a resucitar más adelante. Y así sucede, muchas veces Dios nos enseña, nos dice a través de su palabra muchas cosas que no entendemos o que lo entendemos para un tiempo posterior. Mientras Jesús está hablándole de su presente a Marta, Marta está en el futuro, porque no puede entender con su mente racional y finita lo que el Señor estaba queriéndole decir. Y ese ejemplo lo vemos a lo largo de toda la Escritura. En Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, en el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús se admira y le dice, ¿cómo tú siendo un principal en la sinagoga no entiendes esto? Porque tendemos a ver nuestro problema como una actitud, como una evidencia de que Dios nos ha abandonado, de que Dios no está con nosotros. Cuando estamos en un momento difícil, interpretamos de una manera y lo que Dios quiere enseñarnos es otra cosa. Siempre pensamos en que Dios quite nuestros problemas en vez de decir, Señor, por favor, hazme la persona que pueda tratar con este problema. Dios tiene una idea, nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva. Dios le dice a Pedro, mata y come. Y él responde que no, porque su cultura, su educación, su trasfondo, su cosmovisión le impiden entender lo que el Señor le está diciendo, que vaya y le predique al gentil llamado Cornelio. Nuestros prejuicios nos impiden ver la verdad de Dios y nuestra realidad queda distorsionada. Como cuando alguien no conoce el mar y piensa que es demasiado pequeño, su imagen, su idea del océano, del mar, siempre será pobre cuando esté delante de él y observe la realidad de lo que realmente es el océano frente a sus ojos. Dios es más que un océano, más que el mismo infinito, más que el universo. Nuestra mente es demasiado terrena, limitada y finita para comprender. El problema es que la mayoría de las veces queremos entender los caminos de Dios, las cosas de Dios desde nuestra racionalidad y desde nuestra finitud. En Mateo capítulo 16, el versículo 6, Jesús le dice a los discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Luego ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Jesús les quiere enseñar sobre que ellos debían guardarse de la hipocresía y la mentira de los fariseos, y ellos entendieron que era un regaño o una exhortación. Jesús trataba de enseñarle a los discípulos que vieran las cosas desde la perspectiva eterna de Dios y no desde la limitada comprensión del hombre. Debemos reconocer que nuestra propia voluntad, nuestro orgullo y la creencia de que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene es la forma más defectuosa y peligrosa para navegar en esta vida.
Es necesario entender, pedirle a Dios a través de su Espíritu, su infinita sabiduría, que nos ayude a entender su palabra, a entender la vida, lo que nos sucede, no a nuestra interpretación, sino de acuerdo con lo que Dios quiere enseñarnos. Como decíamos en Hechos capítulo 10, cuando se da precisamente la orden del Señor para que Pedro fuera a predicarle a Cornelio, y lo de la visión, antes de que Cornelio pudiera ser recibido en la iglesia, Pedro tenía que aprender una lección. En ese momento, un estricto judío creía que Dios no estaba interesado en los gentiles. Es más, algunos judíos extremistas llegaron a decir que no se debía ayudar a una mujer gentil en el parto para no contribuir a que llegara otro gentil al mundo. Pedro tenía que desaprender, y es lo más difícil, pero lo más necesario para nosotros. Su cultura, la cultura de Pedro, sus prejuicios, su educación, le impedían ver la obra y el propósito de Dios, hasta llegar al nivel de decirle a Dios no durante 3 veces. Se le muestra a Pedro la visión para que pueda entender. La estrechez de nuestros conceptos nos limitan para recibir la palabra de Dios. Debemos desarmarnos de nuestras preconcebidas ideas para recibir lo que Dios tiene para nosotros. En el libro de Isaías, el capítulo número 55, un texto que claramente conocemos, el Señor lo dice de una manera enfática y directa. En Isaías 55, verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y sigue diciendo: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el mismo libro de Isaías, el capítulo 65, el versículo 2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Son muchas las oportunidades y las veces en que caminamos en nuestro entendimiento, y por eso distorsionamos lo que sucede a nuestro alrededor. No entendemos lo que Dios quiere enseñarnos. Es más, con nuestros pensamientos obstaculizamos para que alguien conozca a Dios. Dios, el Señor, lo que debemos pedirles es: abre mis ojos y mis pensamientos, mis oídos, para entender tu palabra, para entender tus tiempos. Salmo 119, 18, el salmista decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si hay algo que necesitamos decirle al Señor es: abre mi entendimiento para comprender la vida, mi situación, en lo que sucede, no desde mi perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina y de su palabra. A eso se le llama madurez o claridad para vivir la vida. ¿Por qué estamos confundidos? Porque todo lo analizamos desde nuestra perspectiva, lo analizamos desde nuestra cosmovisión. ¿Qué pensaríamos nosotros si nos dijeran que nos van a arrojar a un horno de fuego? ¿Qué pensamientos tendríamos? Yo creo que no sería nada bueno. Nuestra cosmovisión, nuestra emoción, nuestra racionalidad, nuestro pensamiento nos llevarían a pensar lo peor, incluso a pensar mal de Dios. En cambio, en los pensamientos de Dios estaba que su nombre fuera glorificado y darse a conocer por medio de un poderoso milagro al salvar a 3 jóvenes de en medio de un horno de fuego. Que no te engañen lo que muestran tus ojos o lo que dicen tus pensamientos. Debemos estar en concordancia con Dios y que Él nos dé paz para esperar en su plan para nosotros, que es perfecto, y aprender a descansar en Él. Pacientemente esperé a Jehová. A veces necesitamos acallar nuestros pensamientos para que podamos ver la gloria de Dios, entender la perspectiva de Dios y hacer la lectura correcta en cada situación es lo que nos hace buenos consejeros, porque es estar a tono con lo que Dios quiere enseñar.
A veces damos un consejo basado en mi emoción, en mi pensamiento, en la situación, no en el plan de Dios. Por eso la consejería es un arte divino donde debemos estar en concordancia con lo que Dios quiere para otra persona y aún para nosotros mismos. A veces no vemos por nosotros mismos lo que pasa y desde afuera alguien puede estar haciendo una lectura correcta, una lectura adecuada. Por eso decimos que aconsejar es un acto divino cuando se hace en la dirección de Dios. Inescrutables son tus caminos, insondables son tus caminos. La clave de la vida es conocerle cada día más. Más de Él, menos de mí. Es necesario que yo mengüe y poderle decir: ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. El problema es que nuestras emociones muchas veces distorsionan lo que pensamos de Dios. Estoy triste, acongojado, desilusionado, entonces pienso que Dios me abandonó, no me ama. Es lo que pensó Gedeón, producto de su frustración. Cuando el ángel le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, dice en Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y escuchen lo que Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Esa era la percepción de Gedeón. Dios no está con nosotros, porque si Dios estuviera con nosotros, nada malo estaría sucediendo. Y es la misma percepción que tenemos nosotros muchas veces de una forma equivocada, por analizar a Dios, por querer encasillar a Dios dentro de mi mentalidad, y que tengo que comprenderlo desde mi perspectiva humana. En Marcos capítulo 9, el versículo 31, dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos enseñe cada día más sus caminos? Porque sus caminos son muy diferentes a los nuestros. Porque nuestras percepciones son totalmente equivocadas a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios nos quiere enseñar. Y juzgamos a Dios desde nuestro pensamiento y desde nuestra emoción, lo cual es un error. Lo mismo sucede con la interpretación de la Biblia y asimismo la predicación. Se debe interpretar acorde con el mensaje que el Espíritu Santo inspiró al escritor sagrado, para dar la palabra que realmente Dios quiere que se enseñe, no desde mi perspectiva. Ayúdame a mirar con tus ojos y perdóname por mirar todo desde mi óptica humana y terrenal. Y terminamos diciéndole: Dios, tu plan sobre mí es perfecto, aunque yo no lo entienda. Es como un profesor universitario enseñándole a un niño del jardín, del preescolar, las cosas más avanzadas acerca del universo o de las matemáticas. Pero Dios cada día, a través de su Espíritu, nos enseñará a conocerle más, y eso hará que le podamos entender de una mejor manera y vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Dios te bendiga.